Hola, soy Marcus de Marcus Language Academy y hoy vamos a hablar un poco más sobre la gramática en alemán, que es también parte de mi curso para principiantes, donde puedes aprender alemán con colores y un cuento. Y hoy me gustaría hablar sobre la estructura de la frase principal en alemán. Entonces, empecemos. En alemán, cada cosa tiene su posición en concreto. Y ahora vamos a ver cómo funciona una frase principal. Vamos a poner, por ejemplo, en primera posición, que es bastante frecuente, el sujeto. En este caso, ich, yo. Y en segunda posición, y esta es la cosa más importante, tenemos que poner el verbo conjugado, ¿no? Por ejemplo, ich gebe, gebe, ¿no? Yo doy. Sí, después también podemos tener más informaciones. Por ejemplo, el complemento indirecto. Por ejemplo, dem Sohn, al hijo, ¿no? Ich gebe dem Sohn. Podemos tener, por ejemplo, una información del tiempo. Por ejemplo, heute, hoy. Podemos tener una información sobre el lugar, zu Hause. Y podemos tener también un complemento directo, den Ball. Entonces la frase completa aquí sería ich gebe dem Sohn heute zu Hause den Ball. Aquí importante, lo más importante, el verbo conjugado en segunda posición. Y sobre todo el complemento directo como palabra dem Sohn tiene que ser delante del complemento indirecto, den Ball. Y muchas veces tenemos el tiempo delante del lugar, ¿vale? Aquí también tenemos heute zu Hause, ¿vale? Es un poco libre, pero en general este es normalmente cómo vamos a construir la frase. Y se ve un poco, obviamente, otra vez tenemos nominativo, acusativo, dativo, por eso se dice dem Sohn, porque es un dativo, y den Ball es un acusativo. En la mayoría de los casos, esto es una estructura normal de una frase principal, ¿vale? Pero podemos también cambiar cosas. Por ejemplo, si queremos poner en primer lugar otra información, por ejemplo, heute, porque ahora, heute para mí es importante, una información importante, que hoy, ¿no? Doy yo al hijo a casa o en casa la pelota. Entonces, podemos poner esta información en primer lugar, pero ahora importante, el verbo que conjugamos se mantiene en segunda posición y el sujeto va después, en tercera posición. Por eso la frase completa es la siguiente. Heute gebe ich dem Sohn zu Hause den Ball. ¿Ok? Y este podemos aplicar con cada cosa. Si queremos poner otra cosa en primera posición, podemos hacerlo, ¿vale? Pero recuerda, el verbo que conjugamos, segunda posición y después el sujeto. Podemos también, por ejemplo, los complementos. Podemos cambiar la palabra en un pronombre. Vamos a cambiar el pronombre, la palabra Ball en un pronombre. Y aquí la frase sería, heute gebe ich ihn dem Sohn zu Hause. Ihn es la pelota, es acusativo. Y este ya va mucho más delante. Y va a ser mucho más cerca al verbo y al sujeto. ¿Vale? Si ahora vamos a poner también para el complemento indirecto un pronombre, se pone ahí, ¿no? Heute gebe ich ihn ihm zu Hause. Es interesante porque ahora vemos, tenemos primero el azul y después naranja. Tenemos primero acusativo y después el dativo. Y al final seguirá zu Hause, ¿no? Es también una idea cuando aplicamos más pronombres. Vale, ¿y cómo sería ahora la frase cuando añadimos, por ejemplo, una conjunción? Por ejemplo, und. Und no tiene ninguna información, es solamente más como un conector, ¿no? Siempre digo. Oder, aber, sondern, denn también tiene la misma función. Y esta es la posición 0, entonces no va a cambiar nada. Entonces vamos a decir, und heute gebe ich dem Sohn zu Hause den Ball. ¿Ok? Aquí por favor cuentan esto como posición 0, entonces el verbo se mantiene en su posición aquí. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, dos verbos en esta frase? ¿Vale? Vamos a ver una frase con un verbo modal. Y aquí
vamos a poner el verbo que conjugamos en segunda posición. En este caso sería, heute will ich dem Sohn zu Hause den Ball geben. Hoy quiero yo al hijo en casa la pelota dar. ¿Ves? Aquí el verbo modal está en segunda posición y el otro verbo va al final. ¿Vale? El infinitivo es al final. Si tenemos más verbos, el verbo que conjugamos, segunda posición, y el otro verbo al final. Y esta es un poco la idea de una frase principal. ¿Vale? No siempre hace falta todas las informaciones, pero importante, hace falta el sujeto, el verbo, y el verbo está en segunda posición. Si añadimos más cosas, la idea es más o menos esta. Entonces, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos pronto con otro vídeo sobre la gramática en alemán. Hasta luego.